Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué privilegio es poder en esta noche tener la bendición enorme, en esta oportunidad que me brindan de poder presentar mi testimonio. De antemano quiero ofrecerles excusas porque en las veces anteriores, por diferentes quebrantos de salud, no fue posible. Le doy gracias al Señor que me ha dado hoy la gran oportunidad de hacerlo. Espero compartirlo para la gloria del Señor. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesucristo? Me crié en una familia que, si bien no era muy piadosa, sí era muy católico romana. Tanto que mi madre me animó cuando tuve en algún momento de mi vida el deseo de ser un sacerdote católico a seguir esta vocación. Sin embargo, a medida que fui creciendo y ante la ruptura matrimonial de mis padres, ese anhelo no se pudo hacer realidad. Viví hasta los 18 años con mi madre y me fui a vivir a Cali con mi padre. Allí terminé el bachillerato en medio de la guerra que se libraba en ese entonces entre los carteles de Cali y de Medellín. A todo momento existía la tentación latente de involucrarte en esos negocios y de caer en manos de la drogadicción. Conocí en el barrio donde vivía a una vecina, a quien irresponsablemente dejé embarazada, truncando así sus estudios superiores y los míos. Tratando de resarcir este hierro, tomamos la apresurada decisión de casarnos, siendo aún muy jóvenes y sin ningún sostén económico ni de apoyo familiar que nos pudiera ayudar o orientar en la decisión que estábamos tomando. Al no tener ninguna preparación matrimonial y menos aún asesoría espiritual en esta área, nuestro matrimonio duró solo 18 meses, de los cuales solo vivimos 10 meses como pareja, pues se me presentó la gran oportunidad del sueño americano y me fui a trabajar en los cruceros de pasajeros a los Estados Unidos. Allí hice muchas amistades de todo calibre moral y de toda condición social. Lo único que importaba a esas amistades y a mí en ese momento histórico era cómo hacer dinero. Me metí en algunos negocios turbios y después de una estadía en Alemania y abandonar el trabajo en los barcos, me volví a radicar en Colombia. La mamá de mi hija ya estaba saliendo con otra persona y me hizo llegar los papeles de divorcio. Eso produjo en mí una crisis moral y existencial que traté de llenar con el trabajo, con el dinero y con algunos vicios. Finalmente, y después de varios años, me radiqué nuevamente en Bogotá, en donde puse algunos negocios de ropa y otras actividades. Pero este estilo de vida me llevó a la quiebra financiera, existencial y personal. En algunos de esos negocios de ropa conocí a Luz Joanis, mi esposa, y entablamos una amistad que duró cerca de un año. Después nos hicimos novios y traté de rehacer mi vida matrimonial con ella, pero los fantasmas del pasado me perseguían diariamente, hasta casi llegar a arruinar mi segundo matrimonio con ella. Para dicha de los dos, el Señor nos regaló a mi segundo hijo, David Fernando, y cuando estaba en gestación tuve una experiencia durísima con las personas con las que me rodeaba en esos momentos de mi vida, y fui herido y al borde de perder la vida. Sabía que no era la vida que se merecía Luz Joanis y mi futuro hijo. Mi suegro nunca estuvo muy de acuerdo con esa relación, pero mi suegra sufría en silencio y mi madre pedía por este hijo perdido. Mi suegra era creyente. ¿Cómo y cuándo decidiste seguir a Jesucristo? A raíz de esa experiencia que casi me lleva a la muerte, se sumó el asesinato de uno de mis amigos en el mismo sector y por personas parecidas que trataron de asesinarme a mí. Me estremeció mucho la muerte de Arturo y duré soñando con él por muchos meses. Por ese tiempo llegó a visitarnos mi hermana, con quien yo había tomado alguna distancia. Me sorprendió mucho verla tan transformada y rejuvenecida. Llegó con un mensaje de perdón y de amor.
Nos contó que estaba asistiendo a una iglesia cristiana y que había nacido de nuevo. En realidad, ese testimonio de ella me conmovió mucho, mucho me conmovió. Luz Joanis por esos días había estado de cumpleaños y le pregunté que qué quería de regalo. Me dijo que ella quería algo muy especial, pero que no me lo iba a decir hasta que yo le asegurara que la iba a complacer. Le dije que de pronto el dinero no me alcanzaba para el regalo, que yo tenía que saber qué era antes de prometerle que le cumpliría. Ella me aseguró que no se trataba de nada material, que era solo una disposición de mi corazón y una buena aptitud para complacerla. Ante ese panorama me dejó sin excusas y me dijo que era una cita para un viernes por la noche. Eso significaría que no iba a estar yo ese fin de semana con mis amigos de trabajo, pero le prometí que lo haría. Me dijo Luz Joanis que el regalo que ella quería era que la acompañara a una reunión en la iglesia donde ella estaba asistiendo. Reconozco que casi me echo para atrás, pero al verla con tanta ilusión y ante mi promesa, decidí acompañarla. Yo de adolescente estuve en algunos cultos cristianos y la experiencia para mí había sido muy desagradable. Por eso le dije, mira amor, yo te acompaño, pero si yo llego a ver personas que se tiran al suelo o que las tumban o que empiezan a regañar a otros con lengua trabada, yo me salgo y no me quedo hasta el final. Después de esa experiencia de acompañar a mi esposa a la iglesia, cierta mañana llegué muy temprano a la oficina donde trabajaba en el centro de Bogotá. Frente a la oficina había una panadería muy grande, donde muchos compañeros de la oficina llegaban temprano a desayunar. Ese día llegué más temprano de lo normal y vi a una compañera de mi oficina despertando a un indigente que dormía en la puerta junto a la entrada de la reja. Lo despertó y le llevaba un café con leche y con buñuelos. Eso me llamó mucho la atención y me entró mucha curiosidad de saber por qué había hecho eso ella. Aunque Fabiola, así se llamaba ella, no era una ejecutiva de mi grupo, al ver que todos los días hacía lo mismo, empecé a entablar algunas conversaciones con ella, pues quería saber por qué hacía eso, por qué lo había hecho. Estuvimos hablando sobre ángeles, algunas cosas espirituales, y ella empezó a detectar mi condición personal y desesperada en que me encontraba. La verdad, me incomodaba a veces la conversación con ella, porque ella era muy honesta y se dio cuenta de la lamentable situación moral por la que yo estaba pasando. Un día en la oficina se presentó un impasse con otros compañeros del grupo de ella, y ella se dio sus derechos con amor y con una actitud que me dejó perplejo por la injusticia que yo sabía que le estaban haciendo a ella. Cuando yo le pregunté, ¿pero por qué permites eso? ¿Por qué te portas así con el indigente y con todos? Me contestó con una sonrisa sencilla y sincera. Ovidio, me dijo, yo me porto así porque yo tengo a Cristo viviendo en mí. Me dejó helado porque yo tenía un pésimo testimonio de los cristianos. Me dijo que yo necesitaba a Cristo, que el grupo donde ella y su esposo se reunían estaban estudiando un libro muy bueno y que si yo quería me lo podía prestar para que lo leyera, porque me iba a servir mucho en la situación exacta en la que yo me encontraba, que si yo le prometía leerlo, ella me lo prestaría. El libro se llamaba Victoria sobre la oscuridad, de Neil Anderson. Después de algún tiempo, ella me dio la dirección de la iglesia donde se congregaba y el horario donde su pastor emitía un magazine cristiano por la televisión. En efecto, un sábado por la mañana prendí la televisión y escuché el programa. Hubo varios testimonios, pero me caló mucho el de un hombre que tenía un testimonio parecido al mío y al de Luz Joanis. Ese hombre abrió la Biblia y citó literalmente este salmo. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros?
o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto con tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. A mí me pasaba así. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu propia madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo me he quedado callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Quedé estupefacto. No me puse a llorar ahí mismo, porque mi esposa estaba conmigo, viendo el programa. Ahí estaba yo, presumido de que conocía la Biblia y al Dios de la Biblia. Yo citaba a la Biblia a mi conveniencia y presumía de ser un buen católico y de ser una buena persona. Luego el tipo siguió hablando y contando cómo Dios se había enseñoreado sobre sus vicios y sobre sus infelicidades. Dijo cómo Dios restauró su matrimonio y que le había regalado un par de hijos. Y contaba además cómo ahora él servía al Señor en calidad de pastor. El hombre sinceramente no me pareció fanático, me pareció objetivo y muy seguro de lo que hablaba. Finalmente el hombre terminó diciendo esto: todo esto que he contado es para dar testimonio de que Jesucristo está vivo. Y si Él pudo hacer ese milagro en mí, con seguridad que lo puede hacer también en usted si se arrepiente de sus pecados. Lo invito a que rinda su vida a Jesucristo con una sencilla oración, pero honesta, delante de Él. Terminó el programa como a las 8 de la mañana. Me fui al baño y me puse a llorar. Luego salí y le dije a Luz Joanis: yo quiero ir a esa iglesia, pero a esa, en donde enseña este tipo. Ubicamos el número telefónico, nos dieron la dirección y el horario de los servicios dominicales. Al otro día nos fuimos para esa iglesia y ¡oh sorpresa! El predicador invitado para ese día era Neil Anderson, el mismo autor del libro de Victoria sobre la Oscuridad que me había prestado mi compañera Fabiola en el trabajo. No sé cómo ni a qué horas. Solo recuerdo que después que terminó la predicación Neil Anderson, hicieron una invitación a pasar al frente de la tarima para recibir a Cristo. Y sin saber cómo, mi esposa y yo terminamos al lado de la tarima y ese día yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cómo te ha cambiado Cristo y cómo eres ahora? La alegría que experimenté durante todos esos días nunca la había sentido. Tenía paz. Estaba contento sin saber por qué. Me la pasaba cantando y era feliz. Llevaba años sin llorar. Y todo el odio y el resentimiento que había acumulado en lo profundo de mi corazón parecía que lo iba sacando cada noche que leía, oraba y lloraba sin control en el comedor de mi casa. Cada día trataba de llegar de mi trabajo lo más pronto a mi casa para ver a Luz Joanis, a mi hijo de meses, y a leer la Biblia, la cual devoraba de manera desesperada. Toda la Biblia cobraba para mí un sentido nuevo. Aunque la verdad yo seguía luchando terriblemente con mi dolor, especialmente por todas las enemistades que dejé en mi vida pasada y por las relaciones fallidas que viví. Quería experimentar esa paz todos los días, pero no sabía por qué a veces no lograba conseguir esa paz. Finalmente, recuerdo una tarde que estaba leyendo la palabra de Dios en Jeremías, y el Señor me llevó a un texto que marcaría mi vida y mi ministerio por el resto de mi vida hasta el día de hoy.
Desde entonces, esa promesa y esa exhortación me han acompañado y el Señor la ha respaldado hasta el último de sus versículos. El Señor me dijo en Jeremías: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable? Rebelde a toda curación, te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Y ahí viene la respuesta del Señor. Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debes volverte a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Ese día fui feliz de una manera que hasta el día de hoy no me he podido recuperar de esa conversión que viví ese día. Después de 2 años de convertidos, el Señor nos regaló un tercer hijo. Pensamos mucho qué nombre ponerle. Y después de revisar mi vida y la manera como Dios se había glorificado en esos 2 años, sin dejar caer ninguna de sus promesas para mí, decidimos ponerle: Dios me ha juzgado, Daniel, y Él me ha dado una corona, Esteban. Daniel Esteban es el nombre con el que llegué a conocer al Señor. Hoy servimos de tiempo completo en la obra del Señor en la Iglesia Bíblica Cristiana Aposento Alto en Musú. El Señor ha restaurado mi relación con mi hija mayor. Nunca dudé de que el Señor ganaría con lazos de amor a Jenny para él, pero el proceso fue duro y doloroso para ella. Hoy el Señor le ha regalado también un esposo creyente, un hombre piadoso, y para dicha mayor nos bendijo con nuestro primer nieto a través de ellos. Eliad se llama. David Fernando acaba de ingresar a su 3er año en la universidad. Estuvo por 4 años en el Instituto Bíblico de Nuevos Horizontes y es un colaborador sin condiciones o incondicional en la obra de Musú. Daniel Esteban acaba de llegar de su primer año en el Instituto Bíblico. En este momento está trabajando en CLC, gracias al Señor. Estamos a la expectativa de lo que quiera hacer el Señor con Daniel el próximo año en materia de trabajo y estudio. Es un hombre muy apasionado por las cosas del Señor y también está sirviendo en la iglesia local. Lo más importante para mí es que mis 4 hijos, incluido mi yerno, aman verdaderamente al Señor y siguen preparándose para poderlo honrar y servirlo mejor. Luz Joanis está cada día más bonita y ha sido no solo el instrumento más cercano que Dios usó para mi conversión, sino que siempre ha seguido siendo mi amiga y mi novia. Definitivamente es la mujer más incondicional y adecuada que Dios pudo traer a mi vida. Por todo esto, queridos hermanos, doy gloria al Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Termino con esta palabra del profeta: oh Dios, oí tu voz y temí. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, por este maravilloso tiempo que nos has permitido tener al lado tuyo, desde cuando por tu infinita gracia y misericordia decidiste salvarnos. Padre Celestial, que todo aquel que escuche este modesto testimonio sea usado por ti, por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para tocar corazones de piedra. Gracias por romper mi corazón de piedra, por volverlo un corazón de carne. Yo te doy las gracias por mi esposa, por mis hijos y sobre todas las cosas por la forma como nos has salvado,
para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús y bajo la plenitud de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo.